Ahí en Apocalipsis capítulo 13, mis muy amados, leyendo desde el verso 1, yo voy a leer de la Reina Valera actualizada, gloria al nombre del Señor, y así dice la palabra de Dios y escrita está. En el nombre poderoso de Jesucristo dice: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Diga: 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló, en pos de la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Diga: 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Puede sentarse. Es interesante de que nos encontramos con varias cosas en el libro de Apocalipsis. Desde que comenzamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12 y lo terminamos y comenzamos a transportarnos y a estudiar el capítulo 13, creo que si hacemos un recuento nos damos cuenta que Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13 tienen mucha referencia con el libro de Daniel. Y en Daniel capítulo 7, si yo puedo hacer una comparación de Apocalipsis capítulo 12 y Daniel capítulo 7, es como un espejo. Daniel es como un espejo de Apocalipsis capítulo 12. Y me gustaría ir a unas citas que tal vez la hemos leído, la he citado, pero es importante que recopilemos un poco y recordemos cosas que hemos visto, que hemos leído y que hemos escuchado. Porque cuando se estudia el libro de Apocalipsis hay muchas figuras que si no las recordamos, al leerlas una vez más podemos olvidarlas y malinterpretar algo. En el libro de Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, importante, estamos hablando ahí de Babilonia, Daniel, que era el profeta, tuvo un sueño y sus visiones de su cabeza en su cama. Dice que tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y enseguida escribió el sueño. ¿Por qué Daniel escribe el sueño enseguida? Para que no se le olvidara.
¿Cuántos de ustedes han soñado algo y de pronto lo quieren relatar y ya no se acuerdan de algunas partes, y lo que hacemos humanamente queremos rellenar lo que hemos olvidado y ya no es el sueño que soñamos? Pues si podemos aprender algo de Daniel el profeta, es que Daniel, siendo un hombre sabio y siendo un profeta de Dios, no confiaba en su pensamiento, sino que cuando recibía algo de Dios, lo escribía. Dile a tu hermano a tu lado: hay que escribir cuando recibas algo de parte de Dios. Es bíblico escribirlo. Dice que Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y enseguida, dice, escribió el sueño. Y este es el resumen del asunto. Dice en el versículo 2, dice: Daniel habló y dijo: estaba mirando en mi visión de la noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Quiere decir, el viento del norte, el viento del sur, el viento del este y el viento del oeste. Cuatro vientos poderosos comenzaban a agitar el gran mar. Y después dice el verso 3: y cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Subían del mar. En Apocalipsis capítulo 13 acabamos de leer que había una bestia ahí que subía del mar. Importante. En Daniel capítulo 7 y en el versículo 3 nos está describiendo y nos está haciendo mención primeramente de cuatro bestias. Diga conmigo: cuatro bestias. Estas cuatro bestias están subiendo del mar. Diga: suben del mar. Y es lo mismo que Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, está también viendo. Él está viendo que una bestia está subiendo del mar, con la excepción que el apóstol Juan nos está narrando solamente a una, y Daniel nos está narrando a cuatro. Dile a tu hermano a tu lado: ¿estás entendiendo? Daniel narra cuatro, Juan narra una. Pero las cuatro bestias de Daniel en Apocalipsis capítulo 7 y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 está también subiendo del mar. Las dos suben del mar. Y la razón es bastante simple. ¿Por qué? Es porque el último imperio que quedaba de las cuatro bestias del libro de Daniel, el último, gloria al Señor, descrito en el capítulo 7, versículo 3, el último, gloria al Señor, es el que Juan ahora está narrando en el capítulo 13 del versículo 1. ¿Cuántos se acuerdan cuál era el último? ¿Cuántos se acuerdan? Vamos, ya ven que porque es importante que el pastor se regrese a esto una vez más. ¿Cuál era el último imperio que estaba narrando Daniel? ¿Cuál era la última bestia? Y esta bestia, ¿con qué imperio estaba relacionada? Exactamente, era el imperio romano. Había un imperio y que iba y que estaba operando y que estaba gobernado en los días del Hijo del Hombre, según nos enseña capítulo 7 del libro de Daniel. Si nosotros continuamos leyendo Daniel capítulo 7, miren bien para recordar, porque es importante recordar todo esto. El versículo 4 del libro de Daniel capítulo 7, 4, 5 y 6. Observen bien lo que dice aquí para recordarlo. Dice: la primera, hablando de las cuatro bestias, la primera, dice el verso 4, era como un león. Diga: como un león. La primera bestia que salió de las aguas era como un león, y ese león estaba representando a un imperio, y ese imperio se llamaba ¿cómo? Ya ven, mis amados, ¿por qué el pastor está enseñando y haciendo este repaso? Porque si nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 13 completamente,
no se van a poder recordar, y es importante recordar todo esto. Dice, la primera era como un león, y el león representaba un imperio, y ese imperio era Babilonia. Digan conmigo, Babilonia. Diga, Babilonia. Dice, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Y le fue, dice, y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre sus pies a manera de hombre. Y le fue dado un corazón de hombre. Entonces tenemos que él ve a una bestia. Esta bestia tiene apariencia de león. Y esta bestia que él ve, que tiene apariencia de león, entendemos por el estudio que se estaba relatando y se estaba él tratando de decir que era el imperio babilónico. Diga, Babilonia. Recuerden todo esto, porque cuando sigamos estudiando el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, el 17, el 18 y el 19, tenemos que recordar que encontramos ahí a una bestia, gloria al Señor, que tenía apariencia de león, que necesitaba ser representada o era representada como Babilonia. En el versículo 5 nos dice la escritura de Daniel capítulo 7, y he aquí que otra bestia semejante a un oso, otra bestia semejante a un oso, y este oso representaba otro imperio, y este imperio se llamaba Medo-Persia. Diga conmigo, Medo-Persia. Dice, se levantó a su lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto, yo miraba, y aquí otra bestia, diga la tercera bestia. La tercera bestia dice, y heme aquí, yo miraba otra bestia como un leopardo. Y esta tercera bestia representaba al tercer imperio que iba a venir en los días de Daniel, que era Grecia. Entonces tenemos a un león siendo la primera bestia que representaba un imperio que era el imperio de Babilonia. Tenemos una segunda bestia que tenía apariencia de oso, que representaba al segundo imperio que vendría en los tiempos de Daniel, que era Medo-Persia. Y tenemos ahora una tercera bestia que tiene apariencia de leopardo, que representaba al imperio de Grecia. Tenemos 3 imperios, tenemos Babilonia, tenemos Medio-Persa y ahora tenemos a Grecia. ¿Está conmigo? Dice que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Estas bestias tenían 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora observemos que ya llevamos 3 bestias. La primera era el león, la segunda en el versículo 5 era el oso, y la tercera era un leopardo en el versículo 6. Con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía también 4 cabezas, la cual a esta le fue dado dominio. El leopardo sabemos que era Grecia. Pero sin embargo, en el versículo 7 aparece la cuarta bestia. Esta es la bestia que necesitamos concentrarnos. Esta cuarta bestia es extremadamente importante en Apocalipsis capítulo 13. Esta cuarta bestia, gloria al Señor, aparece en Daniel capítulo 7, versículo 7. Mire lo que dice acá. Dice, después de esto, miraba las visiones de la noche. ¿Cuándo le llegaban las visiones? Por la noche, diga por la noche. Y he aquí una cuarta bestia, dice, terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que habían aparecido antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Este era el cuarto imperio. Tenía 10 cuernos. Y estos 10 cuernos son los mismos 10 cuernos que vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1.
Por eso les estoy diciendo, iglesia, que no podemos entender Apocalipsis capítulo 12 ni capítulo 13 sin verdaderamente ver los registros en el libro de Daniel, para que nos den comprensión, para que cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 12 y 13 sepamos de qué está tratando aquella revelación que Jesucristo le está dando a Juan el apóstol. ¿Están conmigo? ¿Seguro? ¿A cuántos se les olvidó ya? ¿Quién era la primera bestia? El león. ¿Y qué estaba representando ese león? ¿Qué imperio? Babilonia. Perfecto. ¿Cuál era la segunda bestia? El oso. ¿Y a quién representaba el oso? ¿A qué imperio? A Medio Persia. ¿Ok? ¿Y a qué? ¿Cuál era la tercera bestia? El leopardo. ¿Y a quién representaba el leopardo? A Grecia. Perfecto. Ahora miramos una cuarta bestia. Esta cuarta bestia no se le asigna exactamente una figura, sino que era monstruosa, era horrible, era diferente a todas las otras tres bestias. Pero tenía algo en común. Tenía cuernos, diga, tenía cuernos. Y los cuernos, ¿cuántos cuernos tenía, mis amados? Tenía 10 cuernos. 10 cuernos, versículo 8, mire lo que dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, ya sabemos que los 10 cuernos, gloria al Señor, tipifican a 10 reyes. He aquí que otro cuerno, entre los 10 cuernos había otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Si tenía 10, en el momento que le fueron arrancados, 3 fueron tirados. Y si los cuernos simbolizaban a los reyes, gloria al Señor, de ese imperio, quiere decir que 3 reyes iban a ser arrancados y uno iba a surgir. ¿Cuántos están conmigo? Importante todo esto. Daniel capítulo 7 versículo 8 no solamente nos está diciendo de esta cuarta bestia, pero nos está explicando exactamente que tiene cuernos y que estos cuernos representaban algo. He aquí otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Y aquí que en este cuerno habían ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancia, o sea, insolencia. O sea, este cuerno hablaba con mucho orgullo. ¿Qué va a hacer ese cuerno? ¿Qué va a hacer ese cuerno? Vamos a adelantarnos un poco en la lectura y vamos a saltar de ese verso y vamos a irnos hasta el verso 21 para saber un poco más acerca de este cuerno. Verso 21, Daniel 7, 21. Mire lo que nos dice el verso 21. Dice: yo veía que este cuerno, hablando de ese pequeño que había tumbado a los 3, hacía guerra contra los santos y los vencía. Es exactamente lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Vayamos rápido ahora, transportémonos, no pierdan a Daniel, porque vamos a estar yendo a Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vayan al capítulo 13 y vamos a ver lo que nos dice el versículo 7. Vayan, mis amados. Apocalipsis 13, 7. ¿Estamos listos? Muy bien, rápidamente. Apocalipsis 13, 7 dice lo siguiente. Acuérdense que esta es la revelación de Juan que Jesucristo le está dando. Dice el versículo 7: y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Ya ven cómo Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 hay una comparación donde podemos nosotros darnos cuenta que Daniel capítulo 7 versículo 21 también nos hablaba de una bestia que era la cuarta, que tenía 10 cuernos, que entre los 10 cuernos un cuerno saldría que tumbaría 3 cuernos. Y en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 nos habla de una bestia
gloria al Señor, que le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por eso es importante entender y leer que cuando se lee la Biblia, no se puede solamente leer un versículo bíblico y tratar de interpretar ese versículo bíblico. La Biblia se contesta con la Biblia. Diga conmigo, la Biblia se contesta con la Biblia. Por eso nosotros, como hijos de Dios, amamos la palabra, amamos la Biblia, porque en ella encontramos todas las respuestas que Dios quiere regalarnos a nosotros, que son de suma importancia. Si hay algo que yo no encuentro escrito, gloria al Señor, es algo que verdaderamente no necesito saberlo. En este momento, cuando nosotros leímos Apocalipsis capítulo 13, ya Juan nos está trayendo la memoria de aquel sueño que Daniel había tenido en el capítulo 7. Juan está registrando una visión, pero nosotros que hemos leído a Daniel nos damos cuenta que hacia atrás podemos ver y recordar, Daniel también tuvo algo similar que tenía referencia con la cuarta bestia, y la cuarta bestia era un imperio, y ese imperio era Roma. ¿Cuántos decimos amén? Era el imperio romano. Gloria al Señor, que fue uno de los imperios más poderosos que existió. Gloria al Señor, aún en los tiempos de Cristo. Así que ahora que estamos estudiando Apocalipsis capítulo 13, podemos nosotros entender que esta cuarta bestia es el imperio romano, porque en el capítulo 7 del libro de Daniel se estableció esto. Podemos nosotros contactar la historia. Cuando yo digo que podemos contactar la historia, a lo que yo me refiero es que la profecía bíblica se cumple, y de la única manera que usted y yo podemos contactar que se cumplió es siguiendo a la historia. Voy a volverlo a decir para que no se me pierda. Cuando hay una profecía bíblica, cuando Dios habla proféticamente, tarde o temprano tiene que venir el cumplimiento de aquella profecía, ¿sí o no? Si Dios dice y hace una promesa, se tiene que cumplir. Cuando Dios profetiza, el hombre de Dios profetiza, inspirado por Dios, la profecía se tiene que cumplir. Si no, sería un falso profeta. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, la profecía bíblica, todo lo que está escrito, desde el principio hasta el final, tenía que cumplirse. Pero ¿cómo usted y yo lo sabemos? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que se cumplió o no? Diga conmigo, por la historia. Diga conmigo, por la historia. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial? Levante la mano. No, pues no estuviera aquí, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes estuvieron en la Primera Guerra Mundial? Levanten la mano. No, pues tampoco estuviera acá, ¿verdad que no? ¿Y cuántos de ustedes estuvieron cuando Jesucristo anduvo caminando en las calles de Jerusalén? ¿Verdad que no? No, tampoco. Entonces, ¿cómo nosotros contactamos que todas esas cosas pasaron y son verdaderas? Diga, por la historia. Ahora, la Biblia sabemos que es la palabra de Dios, pero hay historiadores. Diga, hay historiadores. ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela aquí en los Estados Unidos y estudiaron, gloria al Señor, cómo esta nación fue formada? ¿Cuántos pelearon? ¿Quiénes pelearon contra quiénes? ¿Cómo estaban ellos debatiendo un territorio? ¿Cómo ellos también se pelearon cuando pasó lo de la esclavitud? Unos querían liberar a los esclavos y otros querían que siguieran siendo esclavos. Pero ¿cómo sabemos todo esto nosotros si no es por la historia? Entonces, aunque nosotros creemos en la escritura, gloria al Señor, nosotros no rechazamos la historia. ¿Cuántos están conmigo? Tenga mucho cuidado con cualquier persona que le diga que rechaza la historia, porque esa persona no puede constatar las profecías si no es por la historia. No es que la historia, gloria al Señor, confirma la profecía, no.
La historia es el relato del cumplimiento de aquello que Dios profetizó en la boca de un hombre de Dios. ¿Cuántos me entienden? Seguro. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que hubieron 4 imperios? Uno se llamaba Babilonia, el otro se llamaba Medio Persa, el otro se llamaba Grecia y el otro se llamaba Roma. ¿Cuántos de ustedes han visto películas acerca de los imperios? ¿Aló? Gloria al Señor. Y yo sé que no a todos les gusta la historia. Mi esposa es una de ellas. Dice, a mí no me gusta la historia, me pone a dormir. Pero hay unos que nos fascina. ¿Por qué nos fascina tanto la historia? Porque cuando tú lees la historia y tú lees los registros bíblicos, te das cuenta que Dios estaba viendo hacia el futuro. ¿Cuántos me entienden? Dios estaba hablando hacia el futuro. Le estaba diciendo a Daniel, mira Daniel, yo te voy a mostrar cosas que van a pasar allá adelante, Daniel, y tú no las vas a comprender, Daniel. Y Daniel a veces se frustraba porque no entendía lo que Dios le estaba mostrando. Porque en los tiempos de Daniel todavía no pasaban muchas otras cosas que Dios ya le estaba mostrando. ¿Cuántos están conmigo? Seguro. Por ejemplo, en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, cuando ese rey, gloria al Señor, ¿de quién era? De Nabucodonosor era rey de qué imperio. ¿Cuántos dijeron de Babilonia? Pónganse una palomita, ustedes si estudian, ¿va? Ustedes si estudian, dice, si alguien contestó Babilonia, dice, oye, estás estudiando. El sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, pareciera que estuviera dividido en 5. Porque cuando uno ve a la estatua, ¿cuántos se acuerdan de la estatua? Que tenía diferentes metales. ¿Se acuerdan que tenían diferentes metales? ¿Aquel de qué era? ¿De qué metal era la cabeza? De oro. ¿Y de qué metal era el pecho? De plata. ¿Y de qué metal era esta parte de acá? El cobre. ¿Y de qué metal eran las piernas? No. Se tienen que regresar otra vez a estudiar los que dijeron barro. Era de hierro. ¿Y de qué eran los pies? Hierro con barro. Ya miró que solamente, mira, estudiamos Daniel capítulo 2, estudiamos Daniel capítulo 7, estudiamos Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11, y tengo que recordárselo. Por eso Daniel escribía todo. Llegó algunos de ustedes que no está escribiendo nada. Si Daniel, siendo el profeta de Dios, escribía, ¿por qué hoy se ha levantado una generación que no quiere escribir? Yo no estoy hablando de los nuevos, yo estoy hablando de ustedes que ya tienen un rato aquí conmigo. ¿Cuántos saben que Noches de Discipulado es una escuela? Y tú nunca vas a la escuela sin cuaderno. Oye, qué raro ir a la escuela, te sientas en el pupitre, el maestro y la maestra te enseñando y tú no estás escribiendo nada. Y en el día de la prueba del examen, chicharrón. ¿Aló? ¿Por qué? ¿Cuántos dicen chicharrón allá en su nación? Me poncharon. ¿Cómo saliste en la prueba? Chicharrón. ¿Qué significa eso? No estudiaste. Pero ¿cómo vas a estudiar si ni siquiera escribiste? ¿Aló? ¿Cuántos están conmigo? Miren, les doy, I'm going to give you a hint. For those of you that you guys are not writing anything. Les voy a dar un tip, una pista de cuando tú no traigas tu cuaderno, agarra tu teléfono y escríbelo ahí. Hay algo que se llama, una aplicación que se llama Notas. Dile a tu hermano a tu lado, ¿sabías que hay notas en tu teléfono? Esa aplicación sirve para que tú anotes. ¿Aló? ¿A cuánto les encantan los teléfonos inteligentes? Pero un teléfono inteligente hay que saberlo usar, pues. Por eso se llama teléfono inteligente. Si el teléfono es más inteligente que usted y yo, entonces tenemos un problema, nunca lo vamos a usar bien. Y a su nombre.
Gloria al nombre del Señor. Por eso hay que usar, gloria al Señor, nuestras notas. Muy bien. Entonces, aparentemente hay personas que piensan que allá habían 5 imperios, pero la verdad que no. Allá habían 4 imperios, diga 4 imperios. Porque el imperio último, que era de hierro, lo cual era el imperio romano, estaba mezclado los pies con barro. Y hay una razón por qué estaba mezclado con barro. Miguel, yo creo que lo sabe, por eso le está preguntando. Para que cuando yo pregunte por qué, él quiere contestar. Amén. Entonces, pero en realidad habían solamente 4 elementos metálicos: el oro, la plata, el bronce y el hierro. Y por último había hierro mezclado con barro. Pero en el capítulo 7 de Daniel se aclara aquel sueño explicado, que no serían 5 imperios como muchos piensan cuando leen Daniel capítulo 2, sino que en el capítulo 7 Daniel aclara que no son 5, sino son 4. Diga conmigo, no son 5, son 4. Ahora, ¿cómo lo sabemos sin equivocarnos? Porque en Daniel capítulo 7, versículo 17 lo dice. Vámonos al versículo 17, mismo llamado, Daniel 7, 17. Dile a tu hermano a tu lado, estamos aprendiendo todos juntos, ¿ok? Mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 17, mi muy amado y mi muy amada. Mira lo que dice el verso 17. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ok, rápido, Daniel 7, 17. Dice, mira, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que después lo vemos que se convierten en 4 imperios. Dice, son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Todavía no se habían levantado. En los tiempos de Daniel capítulo 7 se le está dando la explicación de qué es lo que está pasando. En ese momento Daniel no lo está entendiendo todo, y ahí está la interpretación en el versículo 17. Estas 4 grandes bestias, diga las grandes bestias, son 4 reyes. Después nos damos cuenta que también son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Pero mira lo que dice el versículo 18. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. En otras palabras, no importaba el imperio y no importaban quienes lo reinaban, porque al final el versículo 18 nos está aclarando a todos los hijos de Dios quienes van a tomar posesión de los reinos. Verso 18, dígalo conmigo. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Por eso yo nunca me he preocupado por tener tierras ni nada por el estilo. Hay gente que dice, ay, yo veo a la gente tener tierras, tiene manzanas, tiene vacas, tiene chanchos, tiene gallinas, tiene cochinitos, tiene de todo. Y hay unos que están, la grande, yo no tengo nada, pastor. Yo le digo, ¿qué te preocupas? Si aquí el Señor me dice a mí que al final de todo, gloria al Señor, a nosotros los hijos del Altísimo tomaremos el reino. ¿Aló? Tomaremos el reino. Mira, hay gente, escúchame bien lo que te voy a decir, hay gente que se ha quitado la vida. Hay gente que vive trabaje. Se hacen esclavos del trabajo. Pero ¿saben por qué? Porque no entienden las cosas del reino. No entienden las cosas del reino. Porque ven la prosperidad de los demás y ven que aquel tiene y aquel compra y aquel esto y aquel habla. Y uno dice, la grande, yo también estoy aquí, todavía no he hecho tanto yo. Hermano, yo siempre pienso, mira, cuando yo siembro en el reino de Dios, Dios se encargará de mí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor.
Yo ya había explicado antes que las bestias no solamente representan el reino, sino también representan al rey que estaba gobernando o que iba a gobernar. Por lo tanto, vamos a ver, gloria al Señor, que en el libro de Apocalipsis capítulo 13, la bestia representa, escuche bien lo que le voy a decir. En el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia representa tanto el instrumento del imperio romano, pero también representa a su gobernante, que nosotros lo reconocemos cuando está Cristo aquí caminando en la tierra. Nos damos cuenta que son los Nerones. Diga, los Nerones. Los Nerones. O sea, gloria al Señor, que el cuerno, gloria al Señor, era el gobernante del imperio. Recuérdese que en el versículo 17, gloria al Señor, nos dice que las 4 bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Y en el versículo 18 nos muestra que después de la 4ª bestia reciben el reino los santos del Altísimo. Cuando estamos leyendo Apocalipsis capítulo 13, nos habla de otra bestia. Y ahí en el capítulo 13 nos habla de 2 bestias. Pero bueno, no las voy a tocar el día de hoy, sino que vamos a seguir estudiando esto. Gloria al Señor. ¿Por qué? No nos dice en la Escritura que va a haber un 5.º imperio. No nos dice que va a haber un 5.º imperio. Hay 4 imperios, 4 bestias y no hay un 5.º imperio. Lo que está sucediendo es que en la visión del sueño de Nabucodonosor se presenta un detalle que nos ayuda a entender a esos 10 cuernos de la 4ª bestia. La 4ª bestia es la más importante de todo, ya que se nos dice que el hierro en un periodo de tiempo iba a estar mezclado con el barro. Primeramente era hierro y de pronto en un periodo de tiempo más para allá se comienza a mezclar con el barro. Diga, está mezclado con barro. Y en el libro de Apocalipsis nos habla de que este 4.º imperio, que es Roma, diga Roma, es el 4.º imperio, pasa por todo un proceso de transformación donde comienza a gobernar los famosos Césares o los emperadores. Y ahí es donde el gobierno romano ahora tiene una nueva forma de alianza gubernamental, donde había un hombre al mando, pero había una serie de familias aristocráticas, diga aristocráticas, que se unían bajo un poder. Así que Roma, aunque parecía ser fuerte con el César, a la misma vez era débil, porque el César no mandaba en sí, sino las que gobernaban eran las familias aristocráticas, diciéndole a los Césares lo que tenían que hacer. Me parece esto un poco familiar, pero sin ponerle nombre de César. El que tenga oído, oiga, y el que tenga entendimiento, entienda. Sí, gloria al Señor. Entonces estaba ligado, gloria al Señor, el poder imperial, gloria al Señor, y el poder aristocrático. Y ahí es donde está la mezcla. Ahí es donde está la 4ª bestia, gloria al Señor, que es la misma bestia que regresamos, gloria al Señor, y miramos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. ¿Cuántos están conmigo? ¿Seguro? Voy a ver, miremos ya Apocalipsis 13:1 y aquí vamos a quedar en esta noche. Porque yo creo que les he dado bastante recopilación de las profecías en el libro de Daniel, comparándola con Apocalipsis capítulo 13, y si le doy demasiado, ya no se va a acordar. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, mire lo que dice allí. Mire lo que dice allí. Dice, y vi, ¿qué dice? Y vi que subía ¿de dónde? Que subía del mar. ¿Cuántas? Una bestia. Diga conmigo, una bestia. ¿De dónde subía? Esta bestia primera de Apocalipsis capítulo 13 subía del mar.
Y esta bestia que subía del mar, dice, tenía 10 cuernos. Ahora dígame, 10 cuernos. Ok, una bestia subía del mar y esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Y cuántas cabezas? Ahí vamos a quedar hoy. Esta bestia que subía del mar tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Dile a tu hermano a tu lado, no te olvides. 10 cuernos, 7 cabezas. Daniel capítulo 7, la cuarta bestia también tiene 10 cuernos. Pongámonos de pie, mis muy amados, en esta preciosa noche. Acuérdense que es noches de discipulado. Quiere decir noche para los estudiantes, discípulos de Cristo. Les quiero preguntar algo. ¿Cuántos aprendieron algo el día de hoy? Pregúntale a tu hermano, ¿aprendiste algo el día de hoy? ¿Te quedó algo allá adentro? ¿Te quedó algo? ¿Te quedó algo, mi hermano? ¿Qué dice? ¿Qué te dijo? ¿Se está riendo? Dile, no te dije que te rieras, te pregunté, dile, te pregunté, mi hermano. Miren, yo les sigo diciendo a la iglesia, mire que hoy faltaron muchos hermanos, parece que se tomaron vacaciones el día de hoy, ¿va? Ojalá que no se los haya tragado la bestia, ¿va? Y más que venía del mar, que se me hace que se fueron al mar y ahí se los comió. No es cierto, no es cierto. Pero mis muy amados, miren, yo siempre como pastor me quiero asegurar de que lo que estamos enseñando, usted no solamente lo escuche, pero lo retenga y usted lo entienda. Porque de nada me sirve a mí como pastor estar hablando y que usted le entre por un lado y le salga por el otro. Hay que le voy a dar un gran consejo. Dile, escucha al pastor lo que te está diciendo. Quiero que se pongan todos la mano aquí en el oído derecho. Y cuando usted me escuche con el oído izquierdo, va a ver que no le va a salir nada, ahí le va a quedar adentro. En una ocasión hace muchos años, cuando empezó el ministerio, había un hermano y siempre se me arrecostaba a la pared. Entonces yo lo miraba y dije, ¿por qué se recuesta tanto? Dije yo, ¿verdad? Entonces yo fui para allá y le dije, hermano, ¿por qué cada vez que tú vienes a la casa del Señor, tú buscas la pared y te recuestas ahí? Digo, pastor, para que cuando yo esté escuchando la palabra por este oído, no se me salga para el otro. Y dije, ¿será que me está diciendo la verdad o qué es que se quiere dormir ¿va? Que viene a dormirse a la iglesia? No es cierto. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos ahí donde estamos, mis muy amados? Cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias en esta preciosa noche por todas tus bendiciones. Gracias porque nos levantaste del lecho de nuestra cama. Gracias porque nos permitiste laborar, trabajar, hacer todo lo que pudimos hacer, Señor, durante todo el día. Y mira, Señor, en medio del cansancio, la agitación, la lluvia, los truenos, Señor, mira, estamos en tu casa. Y estamos en tu casa, Señor, porque queremos aprender. Espíritu Santo, que cada palabra que haya salido de tu libro santo, cada palabra que haya salido de la escritura de la Biblia, Señor, nos quede escrito en nuestros corazones. Que al salir de las puertas de tu casa de oración, Señor, las retengamos, no las olvidemos. Señor, te pedimos meditar en ella. Te pedimos meditar en Daniel capítulo 7. Te pedimos meditar, Señor, en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13. Te pedimos, Señor, recordar, bendito Dios, en el capítulo 7 del libro de Daniel, Señor, a las 4 bestias. Te pedimos, Señor, que cada una de esas bestias recordar sus imperios. Te pedimos no olvidarlos. Te pedimos no olvidar, Señor, a Daniel capítulo 2 también, donde estaba la estatua de Nabucodonosor, aquella estatua, Señor, que él no sabía lo que significaba. Ahora te pido, Señor, la bendición sobre tus hijos, sobre cada uno de los que están presentes,
sobre aquellos que están conectados en esta preciosa noche. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bendecimos la cada vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que se conectan en Facebook Live. Gracias por su vida. Bendíceles, Señor, y que ellos también reciban no solamente, bendito Dios, tu palabra, pero que reciban tu bendición. Gracias, Señor, por nuestra invitada de esta noche, que ella también se vaya bendecida y que regrese el domingo.